5.2 Algoritmos de ordenación. La ordenación de valores por orden numérico creciente o de nombres por orden alfabético es uno de los problemas algorítmicos más apropiados para ser resueltos por un computador. La ordenación tiene una gran importancia práctica. Algunas de las razones para ordenar datos son las siguientes. Para facilitar su lectura por humanos, piénsese en lo inútil que sería una guía telefónica o un censo electoral si no se presentan ordenados alfabéticamente. Para hacer más eficientes las búsquedas posteriores realizadas por el computador. Para detectar fácilmente repeticiones o para contar el número de ellas. En una lista ordenada, las claves repetidas aparecen contiguas. Para comprobar las diferencias entre dos listas o ficheros. Si ambos están ordenados, el problema tiene coste lineal. Si no, tendría coste cuadrático porque habría que buscar cada elemento de una lista en la otra y viceversa, siendo lineal el coste de cada una de esas búsquedas. Se estima que más de la cuarta parte del tiempo de cálculo de los ordenadores se dedica a esta actividad fundamental. Curiosamente, la palabra ordenador no está relacionada con la actividad de ordenación llevada a cabo por los ordenadores. El origen de la misma se sitúa en la palabra francesa ordinateur, construida a partir del verbo ordonner, cuyo significado es ordenar, en el sentido de dar órdenes. Así, el ordinateur sería una máquina capaz de dar órdenes. Para ordenar, en el sentido de clasificar ordenadamente en francés, se usan los verbos ranger y disposer. La palabra ordenador sería pues una mala traducción de la palabra ordinateur, cambiando el sentido original de la misma. A mayor abundamiento, esta mala traducción solo se usa en España. En el mundo latinoamericano se utiliza computador o computadora, traducción a su vez del inglés computer. En este caso, la traducción preserva el significado original de máquina capaz de realizar cómputos. Recordemos del capítulo 2 que el objetivo de las primeras máquinas de Hollerith era precisamente la clasificación de tarjetas perforadas. En 1938, la empresa que este fundó, convertida como ya se ha dicho en la poderosa IBM, saca al mercado la máquina Collator, capaz de ordenar crecientemente por un determinado campo un conjunto cualquiera de tarjetas. El algoritmo utilizado es el que conocemos como método de las mezclas o algoritmo de ordenación por fusión, en inglés merge sort. La base del algoritmo es la fusión de dos secuencias ordenadas para obtener una sola secuencia ordenada. En la figura 5.2 se ilustran los primeros pasos de la fusión de dos secuencias. Nótese que en cada paso basta con comparar entre sí el primer elemento de cada una de las dos secuencias de entrada. El algoritmo termina cuando se agota una de las dos, en cuyo caso basta añadir los elementos remanentes de la otra al final de la secuencia resultado. Figura 5.2 Fusión de dos secuencias ordenadas de números. El algoritmo completo comienza por fusionar secuencias de un elemento para formar secuencias ordenadas de dos elementos. A continuación, fusiona las secuencias de 2 para formar secuencias de 4. Estas se fusionan para formar secuencias de 8 elementos y así sucesivamente hasta que los elementos se agrupen en dos únicas secuencias ordenadas. El último paso consiste en fusionar estas dos secuencias para obtener la secuencia final. En términos de número de comparaciones realizadas, el coste del algoritmo está en la clase O de n logaritmo de n. Según lo explicado en la sección 4.2, se trataría de un algoritmo óptimo. La primera versión para un computador de programa almacenado la realizó von Neumann para la EDVAC en 1945. Se trataba de una ordenación en memoria interna, es decir, de vectores. Eckert y Mauchly programaron una versión de ordenador externa basada en cintas magnéticas en 1951. Se trataba de un programa que formaba parte del sistema operativo de sus ordenadores UNIVAC. La parte más innovadora del algoritmo fue la utilización de 6 almacenes intermedios en la memoria interna para solapar en el tiempo el proceso de cálculo con la entrada y salida, de forma que
el tiempo total del algoritmo fuera lo menor posible. Esta estrategia iba encaminada a mejorar la competitividad de sus computadores frente a las máquinas clasificadoras de tarjetas que en ese momento dominaban el mercado. Otro algoritmo de los primeros años para ordenar en memoria interna es la ordenación mediante inserción. El algoritmo comienza con una secuencia vacía y sucesivamente va insertando los elementos de la secuencia original. Los años 50 y 60, algoritmos y estructuras de datos. En el lugar que les corresponde en la secuencia resultado. La figura 5.3 ilustra los primeros pasos del proceso. Figura 5.3. Ilustración de la ordenación mediante inserción. El coste de este algoritmo está en la clase O de n cuadrado en el caso peor. Sin embargo, su caso mejor, que corresponde a una secuencia inicial totalmente ordenada, tiene coste lineal. Su caso promedio también está en O de n cuadrado. Dada su facilidad de programación y que su constante multiplicativa es baja, se le considera útil para ordenar secuencias pequeñas de no más de 20 valores. El algoritmo es más eficiente con listas enlazadas que con vectores, debido a la mayor facilidad para insertarlo en un punto intermedio de una lista que para hacerlo en un punto intermedio de un vector. La primera versión programada se debe a Konrad Zuse en 1945 para su ordenador Z4, aunque como ya se ha dicho, su trabajo permaneció desconocido durante 30 años debido a la guerra. Durante los años 50 y 60 se inventan numerosos algoritmos de ordenación, aunque resultaba difícil compararlos entre sí debido a que todavía no se había desarrollado el estudio matemático del coste de los algoritmos, estudio que hemos resumido en la sección 4.1. Precisamente los algoritmos de ordenación jugaron un papel relevante en dichos estudios. El trabajo pionero ya mencionado de Daniel Goldenberg en 1952 analizaba los casos peor y mejor de 5 algoritmos de ordenación. En 1956 se publicaron las primeras revisiones del estado del arte en esta materia y en 1962 la ACM patrocinó un congreso específico sobre algoritmos de ordenación. Association for Computing Machinery. Una de las dos grandes instituciones estadounidenses junto con el IEEE, Institute for Electrical and Electronic Engineering, dedicadas a la publicación y al patrocinio de congresos en informática. Figura 5.4. Algoritmos de ordenación. En la tabla de la figura 5.4 se enumeran algunos de dichos algoritmos, dando su nombre en inglés, su autor, su año de publicación y su coste en términos de la clase de complejidad a la que pertenece su caso peor, y, si es relevante, su caso promedio. Obsérvese que alguno tiene un coste en O de n, lo que aparentemente contradice la cota inferior de n, logaritmo de n, demostrada para el problema de la ordenación. La contradicción no es tal porque dicha cota inferior se refiere a algoritmos que ordenan mediante comparaciones. Los que tienen menor coste utilizan propiedades de las claves, por ejemplo, que están en un rango numérico no muy grande o que pueden descomponerse en no más de cierto número de dígitos, que no tienen por qué satisfacerse en el caso general. Los que están marcados con la palabra externa son métodos de ordenación externa para cinta magnética o disco. Su fórmula de coste es mucho más compleja que la de los métodos de ordenación interna, dado que depende del número de pasadas o fases que se realizan sobre las cintas o sobre los ficheros. Este número es difícil de anticipar a partir del número n de elementos. Dado el gran número de enfoques a los que ha dado lugar el problema de la ordenación, solo vamos a detenernos en dos métodos de ordenación interna, Quicksort y Heapsort, por su especial relevancia técnica y por tratarse de dos de los algoritmos más usados actualmente. El autor de Quicksort, Charles Anthony Richard Hoare, más conocido por los informáticos como Tony Hoare,
Es uno de los científicos vivos más relevantes de la investigación en software, autor de numerosos artículos que han sido pioneros en cada una de las áreas que han tratado. Su nombre aparecerá con frecuencia en los próximos capítulos en relación con el desarrollo de diversos lenguajes y técnicas. Fue profesor de la Queen's University of Belfast y actualmente lo es en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Recibió el premio Turing en 1980. Los premios Turing los da la ACM a razón de uno por año y cubren el papel de los premios Nobel inexistentes para la informática. Tony Howard en el año 2000. Entre los años 1960 y 1968, Howard trabajaba en la empresa Elliott Computers, una de las primeras empresas inglesas dedicadas a la construcción de computadores. Había realizado estudios en física y, como muchos físicos y matemáticos de la época, se había sentido atraído por el apasionante mundo de la programación. Como él mismo relataba en un artículo autobiográfico, en aquella época la tarea de programador no era considerada muy respetable por sus colegas físicos y matemáticos. Uno de sus primeros trabajos consistió en programar el algoritmo Shell Sort para el computador Elliott 803, que en ese momento pasaba por ser el mejor algoritmo de ordenación conocido. Howard inventó Quicksort y tras algunas pruebas concluyó que el suyo era mejor. Hubo de apostar en serio con su jefe para convencerle de la mayor eficiencia de su algoritmo. Al final ganó la apuesta. Un problema de Quicksort es que su coste en el caso peor está en O de n cuadrado. Pero tanto su caso mejor como su caso promedio tienen un coste en O de n logaritmo de n. Adicionalmente, su constante multiplicativa es más baja que la de merge sort y no necesita, como este, un vector adicional para almacenar el resultado de las fases de mezcla. El algoritmo Quicksort trabaja todo el tiempo sobre el vector original, permutando sus valores de lugar. Por ello, es preferible a merge sort en la mayoría de las situaciones. La acción principal de Quicksort consiste en particionar los elementos de un vector con respecto a uno de ellos, elegido al azar, que se denomina pivote. Dicha acción sitúa elementos menores o iguales que el pivote a la izquierda de este y elementos mayores o iguales que el pivote a su derecha. Esta tarea se puede realizar con un coste lineal en el tamaño del vector y sin espacio adicional. La figura 5.5 muestra el estado inicial de un vector en el que el pivote se ha resaltado mediante un recuadro y el estado final del mismo tras la acción de particionar. The Emperor Old Clothes, de 1980, Turing Hour Lecture. C. A. R. Hoare. Communications of the ACM, 24-2, de febrero de 1981. La traducción literal del nombre es ordenación rápida. Nótese que tras la partición, los elementos a la izquierda y a la derecha del pivote no están necesariamente ordenados entre sí. Lo que, en cambio, es seguro es que el pivote está en el lugar que le corresponderá en la ordenación final. El algoritmo se dedica entonces a ordenar independientemente las porciones situadas a la izquierda y a la derecha del pivote, lo que nos remite al problema original de ordenar un vector. Ello nos indica que la programación más natural de este algoritmo es en forma recursiva. Añade más mérito al trabajo de Hoare saber que los lenguajes de la época, ensamblador y unos todavía desconocidos, Fortran y COBOL, no admitían la recursión. Cuando más adelante Hoare conoció el lenguaje Algol 60, que sí soportaba la recursión, quedó maravillado de la simplicidad con la que pudo escribir y explicar su algoritmo. Figura 5.5. Partición de un vector con respecto a un pivote. El caso peor de Quicksort se da cuando sistemáticamente los pivotes elegidos hacen que una de las dos porciones en la que se divide el vector sea vacía. Posteriormente,
se han diseñado técnicas que permitan escoger el pivote de forma que no se dé nunca este problema. Más aún, se puede conseguir que el pivote sea exactamente la mediana del vector, de tal forma que las dos porciones resulten, salvo a lo sumo en una unidad, de igual longitud. Ello corresponde a que se dé siempre el caso mejor del algoritmo original. Dichas técnicas mantienen la clase de complejidad O de n logaritmo de n, pero aumentan la constante multiplicativa del algoritmo, con lo que hacen a este menos competitivo frente a otros de coste O de n logaritmo de n. El algoritmo heap-sort, algoritmo de Williams, es un subproducto de la estructura de datos montículo, inventada por J. W. J. Williams, y que veremos con más detalle en la sección siguiente. Baste decir que, en dicha estructura, el acceso al máximo de sus elementos se consigue con un coste de O de 1, y eliminar dicho máximo se puede hacer con un coste de O de logaritmo de n. En una primera fase, el algoritmo de Williams convierte el vector en un montículo de máximos. Dicha conversión se realiza intercambiando los elementos del vector entre sí, sin necesidad de espacio adicional y con un coste O de n. El máximo queda situado en la posición más a la izquierda del vector. En inglés, heap. La segunda fase sistemáticamente elimina dicho máximo y lo copia en la parte derecha del vector. Con ello, el siguiente máximo quedaría situado en la posición más a la izquierda del vector. En todo momento de esta fase el vector queda dividido por una línea imaginaria en un montículo cada vez más pequeño en su porción izquierda y en un vector ordenado crecientemente en su porción derecha. Al finalizar, la porción correspondiente al montículo se ha hecho vacía, con lo que resulta un vector totalmente ordenado, permutación del original. Esta segunda fase se realiza con un coste O de n logaritmo de n en el caso peor. Lo más notable del algoritmo es que en ningún momento se necesita espacio adicional. En el caso de Quicksort, la recursión introduce un espacio oculto proporcional a log de n en el caso promedio, para conservar los límites de las porciones de vector que aún quedan por ordenar. Ello hace a heap-sort mejor que quicksort en cuanto a consumo de espacio. Sin embargo, en cuanto al tiempo empleado, su constante multiplicativa es algo más alta. La situación se invierte si en quicksort se aplican las técnicas de búsqueda de la mediana. El estudio más exhaustivo que se ha publicado sobre algoritmos de ordenación es sin duda el tercer volumen de la monumental obra de Donald Knuth, The Art of Computer Programming, aparecida hacia 1970 y reeditada en 1998. Knuth es otro de los científicos en activo que ha contribuido notablemente al desarrollo de la ciencia de la programación. Nacido en Milwaukee, Estados Unidos, en 1938. Estudió física y matemáticas y se enfrentó a los primeros computadores IBM 650 en 1956. Fue profesor en Caltech, Instituto Tecnológico de California, y actualmente es profesor en la Universidad de Stanford, California. Le otorgaron el premio Turing en 1974. Hacia 1962 recibió el encargo de escribir para Addison Wesley un libro sobre compiladores. 4 años más tarde llevaba escritas 3000 páginas y la editorial decidió partirlo en 7 volúmenes, de los que solo 3 vieron finalmente la luz a finales de la década. En ellos se recogen prácticamente todos los algoritmos y estructuras de datos conocidos en esos años, con un nivel de rigor y de detalle que no ha sido igualado por ninguna otra obra posterior. Durante muchos años, esta Biblia de la programación, como se la conocía coloquialmente, fue el libro de texto de referencia en la mayoría de universidades de todo el mundo. Todavía hoy sigue siendo válida como obra de consulta. Su principal inconveniente es que los algoritmos están escritos en un pseudolenguaje de tipo ensamblador llamado MIX, que hace algo penosa su comprensión.
The Art of Computer Programming. D. E. Knuth, Addison Wesley, volumen 1. Fundamental Algorithm. Primera edición 1968, segunda edición 1973, tercera edición 1998. Volumen 2, Semi-Numerical Algorithms. Primera edición 1969, segunda edición 1973, tercera edición 1998. Volumen 3, Sorting and Searching. Primera edición 1973, segunda edición 1998. En la edición de 1998, el autor ha mantenido esta decisión, que él defiende porque le permite medir con todo detalle constantes multiplicativas y aditivas, incluidas el coste en tiempo y en espacio de los algoritmos en términos de instrucciones mix ejecutadas y celdas de memoria empleadas. Si el lenguaje fuera de más alto nivel, tales mediciones serían tan solo aproximadas. En esta misma edición, el autor reduce la obra a 5 volúmenes y promete que publicará los 2 restantes. El cuarto versará sobre algoritmos combinatorios y recursión y el quinto sobre análisis léxico y sintáctico. Donald E. Knuth. Las contribuciones de Donald Knuth se extienden a las gramáticas para lenguajes de programación, área en la que aportó los analizadores sintácticos llamados LRDK, muy usados por los compiladores, al análisis de la complejidad de los algoritmos y al desarrollo de numerosos algoritmos que llevan su nombre. Por ejemplo, el llamado de Knuth-Bendix, para hacer decidibles ciertas teorías en lógica ecuacional, o el de Knuth-Morris-Pratt, para buscar eficientemente cadenas de caracteres en textos voluminosos. De 1977 a 1988 desarrolló los lenguajes TeX y Metafont para la edición de textos científicos. Estos sistemas son de libre distribución y se usan en todo el mundo para producir artículos y libros. El libro que el lector tiene en sus manos también le debe a Knuth su apariencia estética.